Hola, espero que se encuentren bien. Hoy iniciamos la sexta semana. Vamos a hablar del sistema respiratorio, ¿verdad? El ser humano realiza aproximadamente en promedio 26.000 respiraciones al día, si es adulto. Si es un recién nacido, realiza prácticamente el doble, 51.000 respiraciones al día. El proceso de respiración consiste de un proceso de dos tiempos, que es inhalación o inspiración, donde se da una entrada de aire, y la exhalación, donde se da la salida del aire. Este proceso depende, como ya hemos hablado anteriormente, del trabajo de un músculo muy importante, el diafragma. Igual, durante la inhalación se contraen los músculos que levantan las costillas, a la vez que se contrae el diafragma. En los alveolos, que están dentro de los pulmones, se produce la fase principal del proceso de respiración. ¿Y cuál es esta? El intercambio de gases, el oxígeno y el dióxido de carbono. Al final, el sistema respiratorio es el sistema responsable de distribuir el oxígeno que se encuentra en el aire a los diferentes tejidos de nuestro cuerpo. Y al mismo tiempo elimina el dióxido de carbono. Esta función la describiremos entonces más adelante. Nuestras competencias, nuestra sexta competencia es reconocer la estructura y la función del aparato respiratorio para identificar los aspectos de salud y enfermedad que se requieren principalmente en la rama de enfermería. Aquí la pueden ver y más adelante pueden leer un poquito más sobre ella, es decir, lo que esperamos que tengan al final de terminar esta charla. El término respiración sirve para designar el proceso fisiológico por el cual tomamos del aire el oxígeno y lo eliminamos en forma de dióxido de carbono en un intercambio gaseoso que se da a nivel de los pulmones y que conocemos como respiración externa. El oxígeno entra, va a los pulmones y en los pulmones se da el intercambio gaseoso a nivel de los alveolos para liberar entonces dióxido de carbono, ¿verdad? Y esto nuevamente es lo que conocemos como respiración externa. Pero aparte de esto, cuando el oxígeno va a todas las células del cuerpo, se da una respiración que nosotros conocemos como interna. Es donde se da una liberación de energía por parte de las células que procede de la combustión bioquímica de moléculas como los hidratos de carbono o carbohidratos y las grasas. Entonces tenemos dos tipos de respiraciones. La respiración externa, que es la que generalmente conocemos, y la que se da a nivel celular para la utilización de la energía, que se conoce como respiración interna. Para que se dé la respiración interna, entonces, es imprescindible que se dé la respiración externa. Además, obviamente necesitamos respirar continuamente, ya que todas nuestras células necesitan oxígeno. Y sin ellas las células se mueren. Y si las células se mueren, entonces, ¿quién se muere? Pues nosotros, ¿verdad? Seguimos entonces y principalmente hay dos conceptos, el de inspiración, en el que intervienen los músculos inspiratorios que ascienden el tórax, es decir, que lo elevan, y que estos son los músculos escalenos, y para esto vamos a ir a la lámina 361. Estos son los músculos escalenos que se encuentran en la parte anterior, media y posterior del tórax, del cuello. Tenemos el músculo esternocleidomastoideo, que ya lo vimos en clases anteriores, ¿verdad? Que es el que su inflamación o lesiones al dormir nos produce lo que se conoce como tortícolis. Tenemos también
el músculo pectoral mayor, ¿verdad? Que es el músculo del tórax, el músculo principal del pecho. Y por detrás, entonces, encontramos el músculo pectoral menor. Igualmente, tenemos los músculos intercostales. Tenemos los músculos intercostales. Y el otro movimiento que se da es el músculo de la expiración, que es la función pasiva a través de la relajación de estos músculos, ¿verdad? Y el principal para que se dé la salida del aire, y el principal involucrado es el recto del abdomen, que también lo vimos en clases anteriores. Estos son los músculos responsables del movimiento de la inspiración y la expiración. Sin embargo, el músculo principal para el aparato respiratorio es el, como dijimos, ¿recuerdan? El diafragma, ¿verdad? Y es responsable de la ventilación y es responsable de la movilización del 80% de las secreciones. Todos estos músculos trabajan de manera coordinada. Sin embargo, el diafragma es el que permite que realmente descienda el espacio para que se dé la expansión pulmonar, y es por eso que entonces el principal músculo respiratorio, que ya lo vimos anteriormente, es el diafragma. En esta imagen que tenemos aquí, pues lo podemos ver, ¿verdad? Estamos en este momento en la página 136 del Netter y vamos a ver la parte extratorácica, que es una de las zonas en las que se divide el sistema respiratorio. La otra parte es la zona intratorácica. ¿Por qué se llaman así? Extratorácica porque está fuera del tórax, y la zona intratorácica porque está dentro del tórax. Pero entonces, la zona extratorácica está fuera, como les dijimos, de esta cavidad, y es por donde entra el aire, a través de la nariz, ¿verdad? Y si vamos más adelante, que recuerden que la nariz tiene una parte que es ósea, que es el hueso nasal, y una parte cartilaginosa. Continuando, si ustedes se miran su naricita, van a ver unas pequeñas protuberancias hacia la línea media, y estos son los cornetes altamente irrigados, y son los que generalmente sangran porque, como les dije, hay una vascularización muy importante, es decir, tiene muchos vasos sanguíneos, y es lo que nos produce el sangrado. Cuando hay un sangrado por la nariz, hablando ahora en materia de clínica, hablamos del término epistaxis. Recuerden, epistaxis es el sangrado por la nariz, ¿verdad? Y la otra parte, que la veremos más adelante, que forma parte de este aparato, es el oído medio. Vamos a pasar por la página 372 ahora del Netter, y vamos a ver la zona intratorácica, que se encuentra, ¿verdad?, formada por los pulmones, ¿verdad? Y de los pulmones vienen los bronquios. Los bronquios son una extensión de la tráquea. De la tráquea salen los bronquios, que salen 3 ramas principales para el lado derecho y 2 ramas principales para el lado izquierdo. A medida que los pulmones, que los bronquios se van extendiendo en los pulmones, se van haciendo más delgados, ¿verdad? Y van formando lo que conocemos como los bronquiolos. Y al final, los bronquiolos terminan en un área que conocemos como sacos alveolares, donde están las células que se conocen como alvéolos, y es donde se da principalmente el intercambio gaseoso. Entonces, el aire entra, pasa por la tráquea, de la tráquea va a los bronquios, ¿verdad?
de los bronquios se subdividen a bronquiolos y de los bronquiolos termina en los sacos alveolares donde se encuentran los alveolos y se da el intercambio gaseoso. Cada pulmón contiene aproximadamente 300 millones de alvéolos, que si los desplegamos ocuparían una superficie de prácticamente 70 metros cuadrados, que sería unas 40 veces la extensión de la piel. Entonces, es a nivel de los alvéolos, insistimos en esta parte, donde el oxígeno que el cuerpo necesita se intercambia y de la circulación se elimina el dióxido de carbono, ¿verdad? Que se produce como producto final de descomposición en todas las células. Algo importante que quería que supieran, y ya lo mencioné, pero quiero recalcarlo, es, recuerden, del lado izquierdo tenemos básicamente dos bronquios, ¿verdad? Uno que va hacia el lado superior y uno que va hacia el lado inferior de los dos lóbulos que tiene el pulmón en el lado izquierdo. En el lado derecho, el pulmón tiene 3 lóbulos. Entonces, los bronquios van a cada uno de estos segmentos. Entonces, habrían 3 partes de bronquios en el lado izquierdo, perdón, en el lado derecho y 2 en el lado izquierdo. Vamos a buscar una imagen. Creo que aquí la podemos ver. En el lado izquierdo, ¿verdad? Podemos ver el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Del lado derecho podemos ver el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, ¿verdad? El lóbulo superior es muy importante para nosotros en la clínica en la tuberculosis. Es el primer lugar donde generalmente vemos datos auscultatorios, es decir, que podemos oír por la tuberculosis. Otra parte importante es que ustedes han escuchado el término de bronquitis, ¿verdad? O de bronquiolitis o de neumonía. Bueno, vamos a ver. Cuando hablamos de bronquiolitis, pues es una inflamación de los bronquiolos. La bronquiolitis se da principalmente en niños menores de 2 años. Posteriormente, la inflamación de esta área es la que vamos conociendo como asma después de los 2 años. Es decir, jamás hablamos de asma en niños menores de 2 años. Siempre tiene que ser en mayores de 2 años. Cuando hay una inflamación a nivel de los sacos alveolares, entonces hablamos de neumonía. Y cuando hablamos de una inflamación de los bronquios, entonces hablamos de bronquitis. Puede haber una inflamación total de toda el área y entonces hablamos de una bronconeumonía porque se afecta tanto los bronquios como los sacos alveolares. Hay 2 cuadros que les voy a entregar en el material. Básicamente uno es la descripción anatómica de cada uno de estos órganos que son intra y extratorácicos, ¿verdad? La descripción anatómica. Y el otro cuadro que les voy a mostrar, creo que está aquí, ¿verdad? Entonces es el cuadro donde hablamos de la fisiología de los órganos de la respiración. Realmente no creo que sea recomendable que vayamos a leer, ¿verdad? En este espacio cada uno. Ese es un material que es teórico y se los voy a entregar y ustedes posteriormente, pues cualquier duda me la hacen llegar. Lo que sí es importante es que quiero que entiendan lo que es la fisiología respiratoria. Entonces vamos a pasar a este punto con un poquito más de detenimiento. La respiración consiste en un intercambio gaseoso en un organismo vivo y este intercambio se realiza añadiendo al organismo oxígeno que viene a través del aire y se elimina en forma de dióxido de carbono. Y esto es así ya que el oxígeno es necesario
para todos los seres vivos en su metabolismo. Entonces, el aire que contiene el oxígeno entra a los pulmones y en los pulmones se da el intercambio gaseoso, ¿verdad? Este gas, a través de la circulación menor, que ya hablamos de ella anteriormente, se transporta y pasa a los al corazón, ¿verdad? Al corazón izquierdo en forma de sangre oxigenada, ¿cierto? De las venas pulmonares a la aurícula izquierda, es impulsado por la circulación mayor a todo el cuerpo, donde se da la respiración a nivel celular, que es la respiración interna, y entonces se utiliza el oxígeno, se convierte en dióxido de carbono y el mismo regresa al corazón derecho para que salga hacia los pulmones por la circulación menor, y es allí donde se da entonces la salida del dióxido de carbono, repitiendo nuevamente el ciclo, ¿verdad? Entonces hay tres fases principales en la fisiología respiratoria: el intercambio en los pulmones. Luego que se da el intercambio gaseoso, este gas se transporta en el cuerpo y es utilizado utilizando el oxígeno y liberando el dióxido de carbono, y luego expulsado. Viéndolo esquemáticamente nuevamente, vemos el aire entra y a nivel de los pulmones, ¿verdad? A nivel de los pulmones y en los alvéolos se da el intercambio gaseoso, donde los alvéolos intercambian el oxígeno. El oxígeno es llevado al corazón a través de la circulación menor, ¿verdad? Y se expande hacia todo el cuerpo, donde es utilizado este oxígeno y regresa hacia el lado derecho para ser expulsado de manera inversa en forma de dióxido de carbono hacia el ambiente, dándose nuevamente el ciclo. Aquí podemos ver una imagen a nivel de los bronquios, donde al final de los bronquiolos, donde están los sacos alveolares, y en los sacos alveolares es donde se da el intercambio gaseoso. Aquí podemos ver una imagen esquemática solamente donde vemos que el aire se intercambia. Nosotros respiramos unas 17 veces por minuto. En promedio, un adulto respira entre 16 a 20 veces por minuto. Y cuando nosotros introducimos el aire en la respiración, normalmente es 500 mililitros o medio litro de aire. El número de inspiraciones pues va a depender de muchas cosas. Puede depender de la edad, puede depender del ejercicio, y de la edad es muy importante porque nosotros no respiramos a la misma velocidad que lo hace un recién nacido o un niño pequeño, que respiran, como ya dijimos al inicio de la clase, muchísimas veces más por minuto. Más adelante vamos a hablar un poquito de lo que son las capacidades pulmonares, porque nosotros, para poder respirar, necesitamos que haya una presión dentro del tórax que lo mantenga expandido. Es decir, nosotros de por sí, por más que hagamos una expiración, que no es lo mismo que expirar, ¿verdad? Expirar es cuando, ¡bum!, se acabó, morimos, ¿verdad? Expiración, que es la salida del aire, queda una reserva, que es el volumen residual. Esta serie de volúmenes los vamos a hablar dentro de un momento. Entonces, nosotros podemos ver cómo los conceptos de circulación mayor y circulación menor se van coordinando con los conceptos de
la fisiología respiratoria. Y era por eso que hablamos de la circulación mayor y la circulación menor, porque era importante en un principio para poder comprender un poquito mejor cómo se da fisiológicamente el intercambio de gases, es decir, cómo cada uno de ustedes y mi persona también, obviamente, respiramos. Otro concepto que es importante y que tengamos siempre presente es que para que se dé la respiración, es decir, con los fenómenos de inspiración y expiración, debe darse una competencia donde se vencen presiones que se encuentran dentro de la cavidad torácica. Y estas presiones son importantes porque si no existieran, entonces lo que sucedería es que el tórax sencillamente colapsaría. Entonces, para nosotros introducir el aire, es necesario expandir los pulmones contra fuerzas elásticas que se llaman trabajo de adaptabilidad. Hay otra fuerza que se necesita para vencer la viscosidad del pulmón y de las estructuras de la pared torácica que se llama trabajo de resistencia tisular, y hay otra que es necesaria para vencer la resistencia de la vía aérea durante el paso del aire hacia los pulmones, que es conocida como trabajo de resistencia de la vía aérea. Lo importante que ustedes sepan es que para lograr la respiración en el fenómeno de inspiración y expiración hay que vencer fuerzas, y para vencer fuerzas hay que realizar estos tres tipos de trabajo. La expiración se da entonces cuando el diafragma se relaja y entonces se eleva, ¿verdad? Haciendo que el aire pueda expirarse y los pulmones puedan contraerse, creando igualmente una presión que nuevamente debe ser vencida a través de estos tres trabajos. ¿Y cómo hacemos esto? Utilizando todos los músculos, ¿verdad? Todos los músculos que ya mencionamos importantes en la respiración. Esta imagen resume lo que es la fisiología del funcionamiento respiratorio, dando la contracción y el descenso del diafragma y luego la relajación y la elevación de la misma, se las voy a anexar también en el material adjunto. ¿Y por qué todo esto es importante? Porque estas presiones respiratorias hacen que se dé el funcionamiento adecuado de la presión principal en el intercambio gaseoso, que es la presión intraalveolar. Los músculos respiratorios logran que la respiración por compresión y distensión de los pulmones haga que la presión alveolar aumente o disminuya. Cuando el aire entra, la presión de la atmósfera se hace mayor y la presión del alveolo se hace menor. Entonces, esta diferencia de presiones es la que permite que se dé el intercambio gaseoso, ya que si los alveolos mantienen una presión mayor, obviamente, por más que tratemos de inspirar, la presión no se va a vencer y el aire no va a pasar y no va a pasar el oxígeno, entonces no se da el intercambio gaseoso. Por eso es importante que haya cambios de presiones en la inspiración, donde los alveolos, por descenso y aumento del espacio de la cavidad torácica, disminuyen su presión, y eso es lo que permite que se dé el intercambio gaseoso. Una vez que se da la respiración, que el diafragma se relaja, él se eleva
comprime los pulmones y aumentan las presiones intratorácicas, transmitiendo el aumento de las presiones a nivel alveolar y por ende se vence las presiones atmosféricas y el aire puede entonces salir nuevamente. Esto es muy importante. El intercambio de presiones es lo necesario para que nosotros entonces podamos lograr la respiración. ¿Y cómo vencemos estas respiraciones? Fíjense qué importante es la utilización de los músculos, tanto para expandir el tórax como para contraer el tórax. La expansibilidad de los pulmones y del tórax es entonces lo que nosotros conocemos como adaptabilidad. Quería mostrarles esta gráfica que es muy importante en medicina y nos refleja lo que son los volúmenes pulmonares, que sumados igualan el volumen máximo de la expansión pulmonar. Entonces, es lo que nosotros conocemos como la capacidad pulmonar total. Tenemos entonces diferentes volúmenes. El volumen de ventilación pulmonar o volumen corriente, que es el volumen del aire inspirado y expirado en cada respiración normal. En cada respiración inspiramos, expiramos, inspiramos, expiramos. Bueno, este volumen es de aproximadamente 500 mililitros en un adulto promedio. El volumen de reserva inspiratoria, que es este que está aquí, es el volumen extra de aire que puede ser inspirado sobre el volumen de ventilación normal. Y este es aproximadamente 300 mililitros o 3 litros. Es decir, en palabras más sencillas, cuando ustedes están respirando, en un momento si hacen una respiración, una inspiración profunda, entonces probablemente van a alcanzar 3000 mililitros, ¿verdad? 3000 mililitros adicionales a los 500 mililitros que normalmente logran en cada inspiración y expiración. El volumen de reserva expiratoria es todo lo contrario. Luego que ustedes hacen una inspiración y expiración normal, si hacen un intento de expiración adicional, pueden lograr aproximadamente de 1100 mililitros adicionales en la expiración. Y hay un volumen que es muy importante, que es el volumen residual, que es de aproximadamente 1200 mililitros. ¿Y cuál es la importancia de él? Él se mantiene constante. Por más que ustedes inspiren o expiren, ¿verdad? Es un volumen que se encuentra siempre dentro de los pulmones o en el espacio de los pulmones. Y es importante porque nos ayuda a impedir que los pulmones también se colapsen. Mantiene una presión, es la presión que se mantiene intrapulmonar que evita que los mismos se colapsen, porque recuerden que todo es una competencia de fuerzas, todo es una competencia de presiones entre la presión de ambiente y la presión del tórax para que se logre entonces lo que es lo que se dé el fenómeno de la respiración de manera adecuada. En resumen, tenemos la capacidad pulmonar total, ¿verdad? Vamos a marcarlo aquí. La capacidad pulmonar total, que es la suma del volumen inspiratorio, ¿verdad? El volumen de reserva inspiratorio, la capacidad vital, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. La capacidad inspiratoria total sería el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, y la capacidad residual funcional sería el volumen residual más el volumen de reserva
expiratoria. Esto es muy importante en los fenómenos de la fisiología respiratoria y son los conceptos que manejamos cuando utilizamos ventiladores. Muy de moda el concepto de ventiladores ahora con esto de el COVID. Y notando aquí el COVID. El COVID produce una neumonía y una superconsolidación de los tejidos en los pulmones. Entonces, la presión de los pulmones aumenta tanto que obviamente la persona no puede inspirar adecuadamente. Trata de respirar, pero no vence la presión que se encuentra dentro del tórax. Y eso básicamente es la fisiología del COVID cuando está complicado. Entonces ven cómo todos los conceptos se van anidando y los vamos uniendo para comprender fenómenos que estamos viendo principalmente en la actualidad. Hay un aire que la persona respira, pero que nunca llega a las regiones de intercambio de gases, sino que en realidad llena las vías respiratorias. Este aire se conoce como aire del espacio muerto, porque realmente carece de utilidad para el proceso de intercambio de gases. Las vías respiratorias en las que no ocurre intercambio de gases se llaman de manera colectiva espacio muerto. Durante la expiración, el aire que se encuentra en el espacio muerto se expulsa antes de que el aire que se encuentra en los alvéolos llegue a la atmósfera. Por tanto, el espacio muerto es igualmente desventajoso para la eliminación de los gases expiratorios desde los pulmones. En resumidas palabras, cuando ustedes inspiran, hay un aire que obviamente se mantiene dentro de toda la vía aérea y que nunca llega a intercambiarse. Eso es lo que se conoce como el espacio muerto. Pero es importante también. Este aire es importante porque contribuye a mantener presiones y evita el colapso de la vía aérea. Hay otros factores, ya por ejemplo vimos lo de la consolidación. La consolidación también se ve en las neumonías que no son por COVID, como por ejemplo por bacterias, ¿verdad? Hay otros factores que influyen en la respiración externa, que es la que básicamente nos hemos dedicado en esta clase. Por ejemplo, la altitud. Con la altitud, la presión parcial del oxígeno atmosférico disminuye, es decir, hay menos oxígeno en las partes más altas, disminuyendo entonces el tiempo de la presión de este oxígeno alveolar, por lo que una cantidad menor de oxígeno se difunde hacia la sangre. Entonces vemos muchos síntomas, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que se encuentra a grandes alturas, si ustedes se van al Cusco, por ejemplo, en Perú, vayan al Himalaya, donde hay una muchísima más altitud sobre el nivel del mar, hay una disminución del oxígeno y van a sentir que les falta el aire, se van a agotar porque obviamente no están recibiendo suficiente oxígeno, y si el oxígeno no llega al cerebro, entonces pueden sentir náuseas, vómitos o mareos, ¿verdad? Porque es allá arriba, ¿verdad? En nuestra cabecita donde se encuentran el centro de la náusea y el centro del vómito, y obviamente la falta de oxígeno pues es la que nos va a hacer que tengamos esos síntomas de mareo. Vamos a regresar acá. Quería mostrarles aquí. Cuando nosotros fumamos, la vía se inflama, ¿verdad? Y los alveolos, que es donde se da el intercambio gaseoso, se destruyen, se van destruyendo. Entonces, la superficie total del intercambio de los gases se ve afectada. Entonces, por ejemplo, el tabaquismo produce enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que sería una combinación de bronquitis crónica con enfisema, ¿verdad? Donde se produce una alteración de la superficie. Si hay menor superficie, entonces definitivamente que hay una disminución en la capacidad del intercambio del aire. Y hay drogas, por ejemplo, también como la morfina, que disminuyen la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono que se puede intercambiar entre el alveolo y la sangre, afectando el comportamiento normal del individuo. Muchas drogas actúan a nivel de la respiración
interna a nivel celular. Entonces, el oxígeno es bloqueado por radicales y no es utilizado por decirlo así, por causa de estas drogas. Entonces también pueden afectar. Entonces, la altitud, alteraciones de la superficie total del intercambio de gases y drogas que pueden provocar alteración en el volumen por minuto de la respiración, porque las drogas son depresores, entonces hay mucho menor volumen ya que disminuyen nuestras frecuencias respiratorias, hacen que tengamos menos oxígeno y todas estas condiciones pueden afectar definitivamente o influir en lo que es la respiración externa. Yo realmente no voy a ahondar en la respiración interna porque la respiración interna es más un tema de biología molecular, pero es importante que ustedes sepan que, como ya lo dijimos, es un intercambio de oxígeno entre los capilares, es el intercambio final, donde los capilares entregan el oxígeno por la permeabilidad que tienen con todas las células. Las células utilizan el oxígeno para sus ciclos, para todos sus procesos bioquímicos y entonces entregan dióxido de carbono. La sangre oxigenada tiene una presión parcial de oxígeno de aproximadamente 105 milímetros de mercurio y las células tienen una presión de 40. Hasta en esto ustedes ven las diferencias de presiones. Para que se dé el intercambio tiene que haber esa diferencia de presión. Si hay una presión mayor del lado celular, entonces no se da el intercambio de oxígeno. Entonces el oxígeno se difunde desde la sangre oxigenada a través del líquido intersticial hasta que la presión parcial de oxígeno disminuya hasta 40 milímetros de mercurio y se dé el intercambio. Para que se dé la respiración, ya sabemos que se dan intercambios de presiones y estos intercambios de presiones se dan gracias a los movimientos musculares. Pero ¿cómo se dan estos movimientos musculares? Pues definitivamente como todo en el cuerpo, manejado por el sistema nervioso. El control nervioso se da en un centro respiratorio que está formado por 3 secciones. Tenemos un área rítmica medular, ¿verdad? Tenemos que es un área respiratoria e inspiratoria, tenemos un área neumotáxica y un área apnéutica a nivel del núcleo pontino. Más adelante definitivamente veremos este tallo cuando estudiemos sistema nervioso, ¿verdad? A nivel medular. Entonces, el área inspiratoria tiene una excitabilidad intrínseca que ajusta el ritmo básico de la respiración. Y en el área neumotáxica y apnéutica coordinan la transición entre la inspiración y la expiración. Las respiraciones se pueden modificar por un gran número de factores cerebrales, así como por factores externos. Entre los factores que modifican la respiración se encuentran influencias corticales, estímulos químicos como la concentración de oxígeno y de dióxido de carbono, la presión sanguínea, la temperatura, el dolor y la irritación de la mucosa respiratoria. Al final, en este momento es importante que entiendan ustedes, vamos a poner esto aquí un poquito aquí, que el volumen y la frecuencia de la respiración se determinan por impulsos procedentes del centro respiratorio que se encuentra situado en la médula oblonga, a este nivel, ¿verdad? Y estos impulsos son gobernados por información que se recibe de diferentes receptores. Tenemos receptores que son centrales, localizados en la proximidad del centro respiratorio, y los receptores periféricos, ubicados, por ejemplo, en las arterias carótidas. Recuerden dónde se encontraban las carótidas, ¿verdad? Entonces, estos receptores varían sus señales dependiendo de los niveles, por ejemplo, del dióxido de carbono, ¿verdad?, que existe en la sangre y que expresamos como
presión arterial de CO2 o presión parcial de dióxido de carbono. Vamos a escribirlo aquí. Presión parcial de dióxido de carbono. Y que influye sobre el nivel del dióxido de carbono y por lo tanto sobre el valor del pH del líquido que rodea el cerebro y la médula espinal. El valor del pH del líquido cerebroespinal ejerce una acción directa sobre el centro respiratorio, en el sentido de que es importante recordar esta parte. Un pH bajo con un alto nivel de dióxido de carbono estimula la respiración y un pH alto con bajo nivel de dióxido de carbono disminuye la respiración. Los receptores periféricos son afectados entonces también por los valores de pH de la sangre, de manera que un pH bajo, como dijimos, estimula la respiración. En este momento no es tan importante que sepan todo esto específicamente. Hablaremos de eso un poquito más adelante, tal vez en una capsulita que les dé por allí. Pero esto es importante porque muchas veces ustedes notarán en hospitales grandes donde se hace la medición de gases arteriales, ¿verdad? Y los gases arteriales, que tienen mucha influencia con el dióxido de carbono y su alteración del pH, influyen en la manera en la que se da la respiración. Entonces, resumiendo, el valor del pH ejerce una acción directa sobre el centro respiratorio. Recuerden, un pH bajo estimula la respiración. Generalmente tiene un alto nivel de dióxido de carbono. Y un pH alto, que generalmente se acompaña de un bajo nivel o influenciado por un bajo nivel de dióxido de carbono, disminuye la respiración. Más adelante verán esta fórmula, ¿verdad? Que es el pH es igual a la concentración de bicarbonato entre la presión de dióxido de carbono. Si ven esta fórmula, es fácil entonces que ustedes determinen que si el dióxido de carbono aumenta, ¿verdad? El pH obviamente disminuye, y si el dióxido de carbono disminuye, pues el pH entonces aumenta. Con esto hemos terminado la fisiología respiratoria. Me parece que es una clase bastante rápida, espero que les sea de utilidad y obviamente, como siempre, todas sus dudas las resolveremos a través de lo que va de la semana. Me pueden escribir o lo pueden consultar a través del grupo. Saludos.